Bueno, muy buenas noches. Por aquí le habla el coronel doctor Equiliano Pereira, invitado pues como conferencista en el tema general de globalización. Específicamente me corresponde a mí un tema interesante de la cual se titula Globalización en el marco de la geoestrategia. Interesante porque debemos entender que el proceso de globalización en el mundo está vinculado estrechamente con la geoestrategia. ¿Okay? De esta forma, todos aquellos pasos que da este sistema global está intrínsecamente vinculado con lo que es la geoestrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la manera como aquellos que han regido los patrones de la globalización también lo hacen en base a enfoques geoestratégicos, por supuesto para favorecer sus intereses, para favorecer su país, etc. Y tenemos que generalmente estos procesos de globalización o dentro de la globalización son marcados por países que de alguna u otra manera tienen el poder de hacerlos a nivel mundial, porque presentan grandes índices de desarrollo, poderío militar, poderío económico, financiero, y por supuesto que han controlado sobre todo el sistema financiero mundial y el sistema económico mundial. Y por supuesto, son países de grandes influencias a nivel global. Empezando por esto, es importante decirle, pero a manera de cultura general, que bueno, la globalización no es un término nuevo, es un término que existe de hace algún tiempo, pero que de manera práctica ya se venía ejecutando desde el origen del hombre. Fíjense que hay estudiosos que separan o clasifican a la globalización en siete periodos, en 7 eras. Okay, yo voy a nombrárselas a manera de cultura general para entender un poco lo que es la globalización con estas ideas que se van a dar en cada una de estas eras que voy a explicar, tener un concepto más claro y poder aterrizar en lo que es la parte geoestrategia y sobre todo importante al final de entender ahorita el futuro de la globalización en estos actuales momentos. Aprovechando, por supuesto, todas aquellas cosas que están sucediendo, como por ejemplo, porque la guerra de Rusia-Ucrania, la guerra económica China-Estados Unidos, Europa, el papel de Europa, porque Groenlandia, también hablamos de un tema importantísimo, y por supuesto como conciudadanos de este país, que no más es el papel de Venezuela en este proceso de globalización y qué es lo que se está dando realmente. Si una globalización o una reglobalización o sencillamente la desaparición de la globalización y entrando un nuevo orden mundial. Entonces es importante explicar esto al final y por qué estos hechos, sobre todo en nuestro país, el hecho del 3 de enero, el hecho que se está viendo ahorita del ingreso, el futuro ingreso de las empresas petroleras, por qué se debe. Todo eso es un reordenamiento mundial, producto de políticas que han establecido algunos países y que tarde o temprano otros irán a reaccionar. Porque lo decían los teóricos geopolíticos, es el dominio del mundo, el más fuerte. Y lamentablemente muchos abogan por sus intereses, sobre todo en estos tiempos. Un tiempo donde está muy marcado el nacionalismo, el proteccionismo, doctrinas que ya se han sembrado en lo que es la materia política, geopolítica, y que, bueno, hay países que siendo potencia no se quieren quedar atrás y otras que van en marcha hacia ser una de las primeras con gran influencia mundial. Vamos a aterrizar primero entonces en las partes de las eras, entendiendo que la globalización como un término nuevo, acuñado por el hombre no hace mucho, pero ya tenía una práctica suficientemente antigua.
Tenemos que la primera la llaman la primera era de la globalización, es la paleolítica, aquella donde pequeños grupos individuales salieron, entendiendo pues, ¿no?, que el origen del hombre se dio en África. Ese es otro estudio que no vamos a tocar en este tema, porque si no andaríamos mucho y mucho tiempo, y ya van 5 minutos, en África, y fueron los primeros individuos que salieron de África a poblar el mundo. Ese es lo que llama la primera era de la globalización, donde ya el humano salió de África, donde él se originó, hacia los distintos, lo que ahora llamamos continentes. La segunda era la llaman la era del Neolítico, donde se da por fin el asentamiento humano. El humano como tal ya no es nómada, ¿verdad? Aparece la agricultura y empiezan la formación de los primeros asentamientos en el mundo. La tercera época la llaman la época del 3000 a.C. En ese 3000 a.C., parece mentira, pero fíjense cómo influye lo que voy a decir, la domesticación del caballo. Esta domesticación del caballo permitió la forma de cambiar, de hacer la guerra, de conquistar territorio, de desplazarse por mayores cantidades de espacio o áreas territoriales, de controlar áreas territoriales, donde un grupo de personas controlaban más áreas territoriales, etcétera. Solo por este hecho. Donde tenemos el hecho que, fíjense, en América por lo menos el caballo existió en un principio, pero se extinguió. Y eso hay estudios que relacionan que por el que América se desarrolla después y el continente europeo, viejo continente, se desarrolla primeramente, solamente por la intervención y la presencia del caballo. También tenemos una cuarta era que llamamos la era clásica, donde aparecen los primeros imperios. Aparece Alejandro Magno, el Imperio Romano. Hay la conformación ante estos imperios primeros de las escuelas, las grandes escuelas filosóficas a nivel mundial. Salen a las conquistas de otros territorios, como los mencionados anteriormente, esos personajes, en la consolidación de diferentes imperios, etcétera. Aparece por primera vez la brújula, ya hay una orientación de navegación, empiezan las primeras rutas, etcétera, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo esto trajo la mayor conquista de mayor territorio por individuos que tal como le favorecía eso. Después viene la quinta era, que es la época o la era de la revolución industrial. Cambió el mundo totalmente, pasamos de un mundo, digamos, antiguo a un mundo industrial, un mundo modernizado. Por supuesto, aparece la invención de la máquina de vapor, eso originó más movimiento, originó que el humano como tal saliera mucho más de sus territorios locales, saliera a atravesar océanos, aventurara para otras tierras y conquistar a otras tierras para crear un poder, para crear dominio, para crear poder. Tenemos también, llamada la sexta era, la era del lado oscuro. Este lado oscuro no es más que lo que vivimos pues a principios, en el siglo XIX, inicios del siglo XX, las dos guerras mundiales. Es la era del lado oscuro, donde, bueno, por producto de todas esas conquistas, se requirió en algún momento, por de repente desventajas de unos, ya por supuesto no estamos hablando de territorios, de poblaciones, de asentamientos, estamos hablando de estados, ya no hablamos de Estados-nación, ya estamos hablando de estados, de repúblicas, de países. Necesitaban reconfigurar el mundo, porque algunos estaban en desventaja y otros estaban en ventaja, quisieron, por supuesto, con ciertas excusas, sencillamente que terminar de definir, sobre todo en el viejo continente, los territorios como tal. Y ahí, bueno, ya sabemos que se da el Tratado de Westfalia y poco de cosas que definen al final cómo se estructura, cómo va a estar compuesta Europa y las limitaciones o límites de cada uno de los países, estados. ¿Ok? Luego viene la séptima era, que es prácticamente la que estamos nosotros viviendo, que es la era digital, la aparición del internet, la aparición de la inteligencia artificial, robótica, las redes sociales, etcétera. ¿Ok? No voy a ahondar, ya llevo 9 minutos, pero bueno, vamos a aterrizar. ¿Qué pasa con la globalización actualmente para poder definir su futuro? Lo que pasa, y voy a resumir en esto, ya llevo 9 minutos con 49 segundos. ¿Qué pasa con la globalización? Hay muchos cambios. Hay un cambio drástico a nivel mundial. Producto
tiene sus razones, tiene sus causas, por supuesto tiene sus consecuencias. ¿Qué pasa a nivel mundial? ¿Cuál es el futuro de esa globalización? Parece mentira, pero a veces un solo personaje transforma al mundo, así como lo hizo Hitler en su momento, así como lo hizo Gengis Khan, así como lo hizo el jefe del imperio mongol, los diferentes gobernantes en Roma, transformaron al mundo. Actualmente asume el presidente Donald Trump su segundo mandato. Tenemos desde inicios de este siglo el ascenso económico de China, producto, pues, por supuesto, de varias reformas económicas, culturales y sociales, bien estudiadas, bien analizadas. Tal es así que el contexto mundial ya se ve dominado por esta nueva filosofía china, entre esa filosofía, la nueva ruta de la seda, todos esos proyectos, la gobernanza global que tiene China fijado como una de las metas a largo plazo, etc. China creciente, Rusia militarmente creciente, China económicamente poderosa, primer mercado a nivel europeo, segundo a nivel mundial. Y por supuesto, Estados Unidos en baja en un primer momento. Eso fue preocupante, sobre todo el gobierno de Biden. ¿Qué pasa ahorita? Al asumir Trump, él viene con una política poderosa, que es la política, establece, primero muchos asesores, instituciones de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard, centros de estudios políticos, donde salieron muchos asesores que ahorita pertenecen al gabinete norteamericano, asesores de la Casa Blanca, el jefe asesor, el secretario de Tesoro, el señor Peter Navarro, que es el amo y señor de la guerra arancelaria, etc. Donald Trump viene con una doctrina que se llama American First, América primero. Estados Unidos debe estar repuntando. Producto primero, porque en el 2024, y todo empieza con esto, no hubo la renovación del acuerdo que tenía con Arabia Saudita en las ventas del petróleo. Recordemos que ya por la época del 60, 70, Estados Unidos acuerda con Arabia Saudita que venda petróleo en dólar, a cualquier país, pero en dólar. Ahí nace el petrodólar. Ahorita ese acuerdo no lo renovó el príncipe heredero saudí. Por otro lado, el príncipe heredero dice, no, yo solamente no voy a comercializar en dólar, voy a comercializar en yuanes, rublos, etc. Ya tiene un mercado muy abierto con China, India, Corea del Sur, etc. Una alianza con el Pacífico, países del Pacífico. Estados Unidos queda un poco rezagada, la caída del dólar inminente como valor de moneda internacional y el problema del estrecho de Hormuz, recordar que es la entrada al Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque está Irán. El problema del Golfo de Aren, que es la entrada al Mar Rojo, así para llegar al Canal de Suez. Recordar que están los yemeníes, está Yemen, y ambos tienen situaciones divergentes y problemáticas con Estados Unidos. Viene el problema. Guerra arancelaria. Peter Navarro le recomienda a Donald Trump, vamos con la guerra arancelaria para poder controlar y poder dominar. Se la hacen a China y China responde con aumento de aranceles de la importación de las tierras raras a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos toma acciones, trata de negociar. Fíjense que Estados Unidos viene modificando su política económica, pone en duda el tratado del TSLN y lo pasa a TECMEC, México con México y Canadá. Se separa de la Alianza Transpacífico. Hay cambios, necesita petróleo, necesita tierras raras, necesita darle valor a la moneda. Y en ese proceso de globalización donde se ven
muy cambiante, todos aquellos que engloban al sistema de globalización, se enfoca con Venezuela. Por eso lo que sucedió, ahora Estados Unidos repunta, ya amenaza a Irán, su flota ya, sigue la presencia en el Caribe, aspira a Groenlandia como punto crítico geoestratégico para un futuro conflicto por Rusia y con China. Y eso define lo que va a ser la futura globalización. Lo que se espera ahora es ver la respuesta de las nuevas políticas que puede implementar China, Rusia. Y en esos tres actores depende el mundo, se mueve la estrategia y, por supuesto, el futuro de la globalización. Se terminará, se redefinirá o se reglobalizará en un nuevo sentido. Muchas gracias.